La historia comienza con la adrenalina al máximo en un partido de hockey. Solo restan 10 segundos en el reloj y Ryu Eun ha tomado posesión del disco con una ferocidad inigualable. Patina hacia la meta rival con el marcador 3-2. Él anotó el gol decisivo, asegurando la victoria final para el equipo de Corea del Sur. Ryu Eun no es solo un jugador, es un genio que impuso el récord, que llevó a Corea del Sur a ganar el cuarto partido del campeonato mundial. La escena cambia a un aula de preparatoria. Todos analizan a Ryu Eun, el jugador más codiciado del momento, 29 años, actual delantero de la selección canadiense, nacido en Canadá pero de padres coreanos. Gracias a su doble nacionalidad, representó anteriormente a la selección canadiense, pero por una razón misteriosa se cambió a Corea del Sur, donde su popularidad estalló. Un joven mira una foto real y exclama, lo increíblemente guapo que es en persona. De hecho, gracias a esos visuales de infarto, ha ganado una legión de admiradoras. Además, el asunto de la doble ciudadanía fue resuelto rápidamente por Ryu Eun, quien solicitó la naturalización voluntariamente. Eso le ganó aún más el favor de los fans. En muchos aspectos, Ryu Eun comparte similitudes con el cliente ideal de nuestra marca, pero el problema es que el hockey sigue subdesarrollado en Corea. ¿Traer a un atleta tan talentoso realmente mejoraría el desempeño del equipo nacional? Todos discuten acaloradamente este tema. Al final, se decidió todo porque su presidente ya estaba obsesionado con Ryu Eun. Tienen que actuar rápido porque muchas partes están proponiendo contratos con Ryu Eun en este momento. Cuando todos opinaban sobre quién debería estar a cargo, un joven sugirió rápidamente a Baek como gerente porque solía ser jugador de hockey sobre hielo. Al escuchar su nombre, Baek se sobresalta. Se decía que jugó hasta la universidad e incluso fue seleccionado nacional. Sí, pero me retiré hace 15 años. Como era de esperarse, a Baek se le asignó la misión de negociar la cooperación con Ryu Eun. Cambio de escena. Hoy, el equipo de Corea del Sur perdió ante Hungría, lo cual no sorprende. Pero bueno, tener a Ryu Eun involucrado ha mejorado significativamente el nivel, así que la audiencia aún apoya a su selección nacional. En el vestidor, el capitán anima a todos tras la derrota. En ese momento, Ryu Eun también entra a la habitación. Todos se sienten atraídos de inmediato hacia él y la atmósfera se vuelve inusualmente silenciosa. El vicecapitán, al ver esto, aprieta los dientes y dice irritado, «Maldición, él solo entra y el ambiente se va al diablo. ¿Por qué tienen que seguir mirando la cara de ese tipo? ¿Qué tiene de malo?» Luego se vuelve para criticar duramente a Ryu Eun con palabras llenas de celos y la intención de derribarlo. Ryu Eun mantiene una expresión tranquila y responde, «Esa es simplemente la mentalidad de los perdedores. No es el objetivo de un jugador profesional ganar, consolarse a uno mismo, diciendo que quedarse en segunda división ya es bueno. ¿De qué sirve? Y por lo que veo la gente está decepcionada, no mirando mi cara, a excepción del vicecapitán. ¿Sientes que toqué un nervio?» El vicecapitán pierde los estribos avergonzado y comienza a pelear con Ryu Eun. A pesar de estar acorralado, Ryu Eun analiza con calma cómo el vicecapitán perdió sus derechos de ataque. 6 veces el día de hoy. El equipo perdió 2 puntos por culpa de eso. El vicecapitán está atónito y sonrojado por la vergüenza. Ryu Eun lo mira con sarcasmo. Tan sediento de victoria, ¿eh? Luego se aleja, dejando al vicecapitán furioso pero impotente. Mientras tanto, todos los demás en el equipo se sienten satisfechos, pensando que el vicecapitán tuvo su merecido. Afuera, el gerente le entrega a Ryu Eun una propuesta de patrocinio para cooperar. El gerente le dice que vea si le gusta alguna de las ofertas. De repente, sus ojos se abren con incredulidad al ver un nombre familiar, Baek Eun-san. El gerente también nota la expresión ligeramente extraña de Ryu Eun. Lo revisa y dice, es de la compañía Eros, pero aún no han hecho contacto para la cooperación. Ryu Eun se queda en silencio pensando, luego sonríe como si hubiera encontrado a la presa perfecta. Organiza una reunión con ellos para mí, por favor. Hoy, Eun-san tiene que reunirse con Ryu Eun. Un colega que va con él comenta qué hermoso está el clima hoy, pero Eun-san solo se siente irritado, realmente irritado, y sabe que todo es su propia culpa. Un colega rápidamente soltó que Eun-san sabe jugar hockey, así que esta tarea terminó cayendo sobre su cabeza. Ese colega, luciendo complacido,
Se disculpó porque, después de todo, Eun-san había terminado la propuesta, y Eun-san se sentía realmente agotado, y al mismo tiempo le faltaba un poco el aire, así que decidió pasar al baño un momento. Una vez dentro, Eun-san se lavó la cara para recuperar la alerta, pero aún no podía controlarse. Recordó el día del funeral de su padre. Ryu-eun estaba allí ese día también. Miró a Eun-san una vez, luego encendió incienso para su padre. Eun-san devolvió el gesto cortésmente, pero Ryu-eun habló diciendo que había querido patrocinar dinero para el tratamiento del padre de Eun-san, pero su padre se negó. En cambio, quería regresar con su familia en sus últimos días, a pesar de que había abandonado a la familia antes de irse a Canadá. ¿No es eso egoísta? Eun-san se enfureció y quiso abalanzarse hacia él, pero su esposa lo detuvo. Ryu-eun continuó, diciendo que en realidad también le parecía extraño que Suzumae hubiera renunciado al hockey. Se preguntó si ese era el tipo de imagen que el entrenador quería ver en él. Incapaz de contenerse más, Eun-san cargó hacia adelante, empujó a Ryu-eun al suelo y lo golpeó. Después de ese incidente, pensó que nunca volvería a ver a Ryu-eun. Además, sabía que la oferta del rival era astronómica, así que solo le quedaba una opción: resistir la tormenta de hoy a toda costa, y así, finalmente escaparía de ese destino maldito. Pero el destino tenía otros planes. La puerta del baño se abrió y una sombra alzó su frasco de medicina con burla. ¿Quién carga un frasco entero de pastillas en el bolsillo? Ese tono arrogante. El cuerpo de In-seon se tensó como una cuerda de violín al reconocer al dueño de esa voz, Ryu Ian. Vaya, hasta tiene tu nombre. No me digas que te medicas por mi culpa. Las palabras de Ian detonaron los recuerdos más dolorosos de In-seon. Su padre había entregado su alma al hielo. Desde su primer aliento, el destino de In-seon ya estaba escrito en sangre: ser una estrella del hockey. La ira solía consumirlo. Era absurdo, una locura que su padre aplastara a su propio hijo bajo el peso de sus expectativas, pero un amigo bromeó diciendo que tuvo suerte de no llamarse Bing-san, o sea, iceberg flotante, un chiste malo en medio del drama. Curiosamente, esa estupidez disipó su rencor. Aunque al principio siguió las órdenes de su padre arrastrando los pies sobre el hielo, hubo un instante fugaz en el que amó el hockey con locura. Pero fue un amor unilateral, cruel y despiadado, que jamás le correspondió. El deporte es un dios tirano que solo bendice al talento. No importa cuánto llores o te esfuerces, esa es la fría verdad. Su pasión y su sudor no bastaron. Su talento era mediocre. Y justo cuando vacilaba en la cuerda floja entre el sueño y la realidad, un prodigio de 18 años descendió como un ángel castigador. Era Ian. Desde aquel fatídico día, el mundo cambió. La obsesión de su padre cambió de dueño. In-seon fue borrado de su corazón, y todo ese amor retorcido fue transferido a Ian. Por eso decidió odiarlo con todas sus fuerzas. De vuelta al presente, la sombra en el rostro de In-seon se profundizó. Intentó recuperar su medicina, pero Ian lo esquivó con agilidad felina. ¿Estás demente? Solo pregunté si estabas enfermo por mi culpa porque no respondías. In-seon soltó un suspiro cargado de incredulidad y hartazgo. Él lo sabía, ¿verdad? Todo esto era un juego, el hecho de que eligieran la propuesta de mi empresa, Suzumae. No creerás que la elegí solo al ver tu nombre, ¿verdad? ¿Acaso eres tan importante para mí? Si no, que alguien común como yo tome pastillas no te incumbiría. In-seon respondió con diplomacia forzada. Está bien, Ian, solo quiero jugar limpio. Si enfermas por mi causa y el contrato falla, sería injusto. La cabeza de In-seon palpitaba. Este tipo era insoportable. Se ordenó mantener la calma. Aferró su maletín intentando huir, ignorando la presencia tóxica de Ian. No tengo tiempo para tus juegos de justicia. De repente, Ian acortó la distancia, pegándose a su espalda, sosteniendo el frasco como una ofrenda peligrosa sobre su mano, susurró al oído: «Toma tu medicina». Sus dedos acariciaron la mano de In-seon con una intimidad prohibida. «Antes y ahora, siempre ignoras mis palabras». In-seon se quedó petrificado ante ese contacto eléctrico. Cuando Ian dio la vuelta para irse, la voz del mayor tembló sin control y gritó con el alma rota: «Deja de fingir que te importo». Sus manos no dejaban de sacudirse, intentando cerrar los puños para contener la tormenta, maldiciendo a ese bastardo en silencio. ¡Qué fastidio! Después, la reunión transcurrió con una calma sospechosa. In-seon exhaló aliviado, pero el director del equipo de Ian lanzó la bomba. «Si firmamos, In-seon estará a cargo, ¿correcto?»
In-seon se apresuró a negar. No, el asistente Kim Sung-woo tomará ese rol, aunque Sung-woo tenía más experiencia. Lidiando con jugadores internacionales, el director elogió a In-seon, destacando que su capacidad había madurado impresionantemente. Dicen que el matrimonio estabiliza a los hombres. Llevas 2 años, ¿no? Aún cuentan como recién casados. In-seon solo pudo esbozar una sonrisa plástica. Entonces Ian, que había estado en silencio como un depredador acechando, atacó la propuesta, criticando que le faltaba alma, irónico viniendo de un exjugador. Lanzó una andanada de comentarios sarcásticos, señalando cada fallo con un tono gélido y despiadado, tanto que incluso el director a su lado tuvo que frenarlo. Ahí In-seon comprendió. Esta humillación era la verdadera razón de la reunión. Respondió con calma estoica que si había problemas, los discutirían luego. Contraatacó con agudeza, negándose a perder ante él. Finalmente, Ian lanzó la estocada final, Zumbae Baek. ¿Todavía te gusta el hockey sobre hielo? In-seon se congeló, desvió la mirada y mintió con el corazón en un puño. No, ya no me gusta. Al terminar, el director estalló contra Ian. ¿Nos trajiste aquí solo para humillar al gerente Baek? Ya tenemos jugadores en Heroes. ¿Qué haremos ahora? Ian respondió con una indiferencia brutal. Pues firmen con Arrows y ya. Ya había logrado su objetivo. Si se negaban, le importaba un bledo. Ian salió a comprar agua, con la mente maquinando. Sus pensamientos eran un torbellino oscuro. De pronto, escuchó la voz de Sung-woo cerca. Ese jugador, Ian, no esperaba que fuera así de terrible. ¿No crees que se pasó de la raya? Y soltó una lluvia de críticas sobre el comportamiento vergonzoso de Ian hacia In-seon. Sung-woo quería buscar a otros, olvidarse de Ian, pero In-seon, exhalando el humo de su cigarrillo con calma, lo detuvo. Está bien, digamos que ambos recibimos un golpe y estamos a mano. Ya no tengo deudas. ¿Deudas? Ahora que lo dices, Ian. Parece conocerte muy bien, gerente Baek. ¿Eran cercanos? In-seon guardó silencio e indicó que volvieran a la empresa. Pero Sung-woo, parlanchín como siempre, le contó algo más. La recepcionista no le había quitado los ojos de encima a In-seon. Se veía muy interesada, hasta que vio el anillo de bodas en tu mano, y su ilusión se hizo pedazos. Casi se me escapa que el anillo era una total farsa, pero logré morderme la lengua justo a tiempo. Eun-sung, contrólate, solo una palabra basta. El problema es que el director de aquí es un entrometido de primera categoría. Si no usas la argolla, te arrastrará a una espiral de chismes sin sentido. De todas formas, deberías aclarar que estás divorciado. Nunca sabes si el destino los volverá a cruzar. Sí, aún no es tarde para soltar la verdad. Cuando llegue el momento adecuado. Eun-sun se quitó el anillo y lo guardó en el bolsillo de su camisa, marchándose con Sung-woo hacia donde estaba Ian. En ese instante, la expresión de Ian fue un poema, incredulidad mezclada con una chispa de alegría mal disimulada. ¿Acaso está divorciado? La escena cambia a Eun-sun y Sung-woo, arrastrando sus almas agotadas de regreso a la empresa, justo cuando Eun-sun se preparaba para pedir perdón de rodillas. Por el fracaso de la negociación, el jefe de departamento corrió hacia él, eufórico, para alabarlo. Resulta que el bando de Ian aceptó firmar el contrato con un margen de ganancia increíblemente favorable para ellos. Eun-sun y Sung-woo cruzaron miradas atónitos. La contraparte solo pidió ajustar detalles insignificantes y dieron el visto bueno. Eun-sun se rascó la cabeza, incapaz de procesar tal milagro. Supuso que debía tratarse de un error administrativo. Antes de que pudiera darle más vueltas, el jefe soltó la bomba. La otra parte tenía una única y gran condición. Eun-sun sería la sombra de Ian, el encargado principal de cada movimiento en la agenda de Eros. Eun-sun, episodio 2. Gritó con fuerza. ¿Qué demonios dijiste? Esa misma noche, Eun-sun decidió ir a la pista de entrenamiento para encarar a Ian y hablar seriamente, porque sinceramente no quería hacerlo en absoluto. Intentó persuadir al jefe con la excusa de que no podía, alegando una montaña de trabajo pendiente. Pero Ian había exigido específicamente a Eun-sun. Volver a este lugar es abrir viejas heridas. Ian definitivamente trama algo oscuro. Al final, ante la presión asfixiante de su jefe, Eun-sun decidió enfrentar a la bestia. Aquí estás, arrastrando los pies hacia tu pasado. ¿Sientes la nostalgia? Jamás imaginaste pisar este hielo otra vez. Al entrar a la pista, vio a Ian practicando con tal devoción que no pudo evitar pensar: este tipo es un prodigio del hockey.
Justo entonces, Ian notó su presencia. Patinó hacia él y su rostro se iluminó como un niño en Navidad mientras preguntaba: ¿Viniste a buscarme? ¿Acaso es una pregunta seria? ¿Quién más estaría aquí aparte de ti? Ha pasado mucho tiempo, señor. Más de un año, ¿verdad? ¿Cómo se dice en coreano dar prioridad a un compañero de escuela? ¿Relación de exalumnos? Exacto, eso mismo. Pero te sugiero que leas la letra pequeña del contrato otra vez. ¿Por qué? Porque no pienso caer en tus juegos mentales. Pareces estar bromeando. No es ninguna broma. Eun-sun furioso regañó a Ian. Me avergonzaste hace un momento, ¿y ahora cambias de actitud así nada más? Ian respondió que había cambiado de opinión. Eun-sun intentó hacerle entrar en razón sobre el contrato. No le beneficiaba en nada. Pero Ian, con una calma aterradora, dijo que ya había convencido a su director. Él cubriría las pérdidas de su propio bolsillo. Por ser una relación de exalumnos, la prioridad era el beneficio de su porcinior. Sintiéndose mentalmente drenado, Eun-sun suspiró. No trabajaré contigo, Ian. Sácate esa idea de la cabeza. Ian, obstinado, respondió. No. ¿Yo soy el que debe rendirse? No, definitivamente trabajaré contigo, señor, porque esta podría ser mi última oportunidad. Al oír eso, Eun-sun soltó una risa cargada de ira. Jaja, sorprendido. ¿Es tu venganza? ¿Sigues resentido porque te golpeé en el funeral de mi padre? ¿Aprovechas esto para divertirte pisoteándome? Ian, molesto, habló en voz baja, conteniendo una tormenta interior. ¿Qué forma tan ingenua de pensar? Asumir que ese día fue la causa de todo. Ese es tu encanto, señor, pero si creer eso te facilita aceptarlo, adelante. Eun-sun estalló en furia. Si es así, ¿por qué sigues aferrado a mí? Es ridículo. Ian le lanzó una mirada llena de significado. Cuando estemos más cerca, te lo diré. Eun-sun se desplomó en la silla, furioso pero impotente. Ese terco de Ian es como hablarle a una pared de ladrillos. Al ver a Eun-sun ahí sentado, aturdido, Ian dijo: Entra y sé mi oponente de práctica. La ira de Eun-sun se reavivó. Te dije que odio el hockey. Ian no insistió más. Practicó solo bajo la atenta mirada de Eun-sun. Tras anotar, volteó y preguntó: Soy bueno, ¿verdad? ¿Estás jugando béisbol? No hagas eso si no es necesario. Es fácil lesionarse. Tú fuiste quien me enseñó. Cuando empezamos, los novatos se dividieron en equipos. A mí me eliminaban todo el tiempo. Sí, y en el descanso me dijiste que aprendiera del béisbol. Solo haz eso, busca la apertura y anota. Eun-sun sintió una incomodidad creciente. Debiste ser terrible en ese entonces, ¿no? Sí, era el marginado de toda la escuela, pero tú tienes un talento que deja a la gente sin palabras. Ian rió y continuó tentando a Eun-sun para que entrara al hielo. Sin embargo, Eun-sun miró fijamente a Ian un momento, se levantó y sentenció: Me largo. Viendo tu actitud, supongo que no cambiarás de opinión. Entonces renunciaré a la empresa. Ian quedó petrificado, incapaz de creerlo. Ni el propio Eun-sun se lo creía. Entre tantas empresas, ¿realmente no habría nadie más que lo contratara? Pero antes de que pudiera cruzar el umbral, Ian azotó la puerta con un estruendo brutal. Miró a Eun-sun con frialdad helada. ¿Renunciar? ¿Quién te dio permiso? Ian atrapó la mano de Eun-sun con fuerza y cuestionó: ¿Planeas huir otra vez? ¿Huir? ¿De qué? Tú fuiste quien huyó solo esa vez, ¿no? Dejaste el hockey sin decirme una sola palabra. ¿Necesito tu permiso para decidir mi destino? En ese mismo instante, una punzada de dolor atravesó a Eun-san justo donde Ian lo sujetaba, arrancándole un gemido involuntario. Al ver su reacción, el pánico cruzó por los ojos de Ian, quien lo soltó de inmediato como si quemara. Dudó un segundo y se disculpó torpemente, desviando la mirada con culpa para evitar los ojos de Eun-san. Murmuraba cosas en inglés, palabras que para Eun-san eran un completo enigma que no entendía en absoluto. Eun-san frunció los labios con molestia, pensando: seguro, este tipo te está maldiciendo en su idioma también. Probablemente deberías volver a la escuela y practicar tu comprensión auditiva del inglés. De repente, la voz grave de Ian rompió el silencio, mencionando a Eunpa, el hermano menor de Eun-san, aquel que fue expulsado cruelmente de la selección nacional debido a una lesión. Incluso en el equipo profesional lo habían relegado a las reservas sin piedad. Apenas 2 miserables sesiones de entrenamiento a la semana de 2 horas cada una. Ian se haría totalmente responsable de pulir sus habilidades hasta que pudiera regresar al equipo principal. Ese era el beneficio y la condición ineludible que Ian le ofrecía a Eun-san. Elige entonces,
Si le das la espalda al sueño de tu hermano por puro orgullo, no te detendré. Al día siguiente, Eun-san llamó a Eun-pa para desayunar, con el peso de la decisión sobre sus hombros. El sol ya colgaba alto sobre las copas de los árboles. Eun-pa se estiraba y bostezaba sin parar, tropezando hacia la mesa del desayuno bajo los regaños constantes de su hermano mayor. Pero justo cuando Eun-san estiró el brazo para presionar el botón de la campana de la cocina, un dolor repentino le recorrió el brazo como un rayo, haciéndolo gritar. Eun-pa saltó del susto y preguntó rápidamente: «¿Qué pasa? ¿Te lastimaste el brazo?» «Solo me mordió un perro rabioso». «¿En serio? ¿Crees que soy tonto o qué?» «Solo me lo disloqué. Ya pasará». Mientras veía comer a Eun-pa, Eun-san no pudo evitar preguntar cuál era su plan para hoy. «Lo mismo de siempre. Voy al entrenamiento personal», dijo Eun-pa. «Si quieres decir algo, suéltalo ya. No te andes con rodeos». Eun-san se sobresaltó visiblemente. ¿Acaso era tan obvio? Eun-pa se quedó sin palabras ante la torpeza de su hermano. Stem, ¿puedo preguntarte algo? ¿Todavía te agrada ese tal Ryu Ian? Eun-pa inclinó la cabeza analizando a Eun-san de arriba a abajo, como si fuera una criatura extraña recién descubierta. No solo eso, creo que incluso has visto videos de sus partidos antes, ¿verdad? Pues sí. Eun-pa chasqueó la lengua y respondió: «Sí, todavía los veo ahora. Es solo que como a ti no te gusta, nunca digo nada al respecto para no molestarte. Verás, nuestra empresa tiene un proyecto de colaboración con Ryu Ian. Si tuvieras la oportunidad de ser entrenado en privado por él, ¿cómo te sentirías?» Eun-pa pensó que la mente de su hermano debía estar fallando para sugerir tal locura, pero aún así respondió con honestidad brutal: «¿Para qué me preguntas? Es innecesario dudarlo. Por supuesto que acepto. Incluso si tengo que entrenar todo el día hasta caer muerto, estoy dispuesto». Eun-san saltó de la silla, alzando la voz indignado. ¿Es que no tienes nada de amor propio? ¿No odias ese nombre? Nuestro padre se fue con ese tipo a Canadá por años. Cada mañana al despertar, él no estaba a mi lado. Incluso si me lesionaba, él estaba más preocupado por Ryu Ian que por mí. No me importa. Quizás porque nunca esperé nada de papá, no me decepciono como tú. Claro que entiendo por qué odias a papá, pero a mí no me duele. Así que no necesitas estar molesto en mi nombre, porque tú siempre has estado a mi lado, en lugar de papá. Y eso me alegra. Yo lo entiendo. Los ojos de Eun-san se llenaron de lágrimas y abrazó a Eun-pa con fuerza, incomodando a su hermanito con tanto afecto. Eun-san estaba decidido a soportar todo por su hermano. Cambió de escena. Hoy es la firma del contrato entre Eros y Ryu Ian. Una multitud de reporteros apareció simplemente porque la fama de Ian es monstruosa. Al ver a Ian posando para las fotos, Eun-san no pudo evitar pensar que en un día tan feliz, la cara de Ian siempre lucía tan sombría como un funeral. Justo entonces, un amigo periodista golpeó el hombro de Eun-san y lo regañó por no haberle avisado de este evento. Eun-san dijo que ni él mismo estaba seguro, así que no se atrevió a decir nada antes. Jung-hee estuvo de acuerdo. Nadie esperaba que Ian eligiera a Eros entre todas las grandes compañías. Eun-san frunció el ceño al escuchar el tono de su amigo. «¿Cómo te atreves a criticar mi compañía, maldito amigo?» Jung-hee se rió rápidamente y se disculpó, pero no podía negar que gracias a Ian, el hockey se ha desarrollado más en Corea. Eun-san preguntó si este amigo ya había venido a saludar. Después de todo, habían jugado hockey juntos por un año. Jung-hee dijo: «Tal vez ni siquiera me recuerde, porque soy diferente a ti». «Diferente, ¿eh? De todos los estudiantes en nuestra escuela. Tú eras el único al que trataba como un humano y al que se pegaba tanto. Sí, incluso nos burlábamos de él llamándolo la cola de Eun-san». Eun-san suspiró, pensando que estos amigos eran realmente inmaduros. Luego Eun-san intentó explicar la situación, que en aquel entonces Ian apenas comenzaba a jugar hockey y buscaba orientación, y la persona adecuada era el hijo del entrenador. Ese amigo no parecía creerlo mucho. Su trabajo es inventar historias como un novelista, después de todo. Así que siento que podría haber adivinado la verdadera razón por la que Ryu Ian se unió a Eros, ¿verdad? ¿Eh? ¿Dices que lo adivinaste? ¿Cuál es la intención de ese mocoso? Dime, ¿cuál es su plan? Justo entonces, Ian apareció de la nada y le estampó un ramo de flores a Eun-san en el pecho, dejando a todos totalmente desconcertados. Su voz sonó fría, mezclada con irritación. «Vámonos, señor. Todavía tenemos la siguiente agenda». Eun-san apartó la mano de Ian de un manotazo, regañándolo por tomar esta ruta
y preguntando por qué demonios le daba el ramo a él. Ian frunció el ceño mirando a Eun-san, y luego, con naturalidad, se adelantó a zancadas diciendo que había olvidado el recordatorio. En ese momento, una manada de reporteros corrió tras Ian, poniendo a Eun-san aún más gruñón. Eun-san le dijo a su amigo reportero, Son Jun-hee, que tenía que irse primero y lo contactaría luego. Tras eso, Jun-hee observó la figura de Eun-san alejándose y sonrió con complicidad. Ian todavía encontraba difícil ocultar la expresión de su rostro, tanto antes como ahora. En el estacionamiento, el manager de Ian se despidió de Eun-san y prometió verlo en el vestuario. Eun-san miró a Ian y se sintió, bueno, bastante incómodo, porque Ian no dejaba de clavarle la mirada fijamente. Entonces recordó el ramo e iba a devolverlo cuando Ian le dijo a su manager. Nadie se lo esperaba. Para sorpresa absoluta de ambos, Ian, con total descaro, caminó tranquilamente hacia el auto de Eun-san. Eun-san parecía a punto de estallar, pero mantenía una sonrisa forzada, fingiendo que todo estaba bien. Así que Ian, con su inmensa estatura, tuvo que meterse en un auto que claramente no estaba hecho para un gigante como él. Al verlo tan apretado, Eun-san sintió un placer culposo y dijo, ¿estás bien? ¿O te bajo para que te cambies al Kia ahora mismo? Ian respondió con una mueca de desagrado. No hace falta, no es tan incómodo. ¿Así que te gusta despertar en lugares estrechos? Sí, es muy tu estilo. De inmediato los ojos de Ian se clavaron en Eun-san con una intención oculta. Escucharte decir eso me da curiosidad. ¿Qué se siente ser embutido en un lugar apretado? De golpe, Eun-san frenó en seco, haciendo que Ian se sacudiera. Eun-san se disculpó con naturalidad, alegando que fue por la curva cerrada, aunque claramente fue a propósito. Sí. Poco después, Eun-san rompió el silencio. Euna dice que siempre tiene tiempo libre y puede ajustarse a lo que Ian desee. Sí, la asistente enviará el horario de entrenamiento esta noche y luego dará su informe. Hablando de eso, ¿cómo sabes tanto sobre mi situación? No me digas que me investigaste para amenazarme. Ian confesó que fue porque no vio a Eun-san en la lista de la selección nacional, así que preguntó al entrenador, pues la energía de Eun-san no es mala. Sí, Ian también considera que Eun-san es un defensor bastante bueno. Eun-san estuvo de acuerdo en que es genial. A diferencia de ti, Ian no lo dudaba. El mayor podría hacerlo mejor. Ese comentario avergonzó un poco a Eun-san. Ian continuó. Si no fuera por mi superior, yo no habría empezado a jugar hockey. Antes de que Ian pudiera añadir más, Eun-san cambió el tema. Esas palabras lo ponían demasiado nervioso. Ian no le siguió el juego. Preguntó si lo que hizo contaba como una amenaza hacia Eun-san. Eun-san se quedó mudo ante ese chico tan despistado. Pase lo que pase, debes recordar tu promesa y responsabilidad con mi hermano menor. Si necesitas un contrato para garantizarlo, solo dilo. Eun-san sentía que su suerte era pésima al toparse con Ian en el centro de entrenamiento. Ian practicaba bajo la atenta mirada del entrenador jefe. Sosteniendo la mano de Eun-san, Ian lo miraba con ojos de corazón. La idea de usar una camiseta Arrow y filmar un video es realmente de primera categoría. No es solo por la marca. Poder ver ese cuerpo perfecto se siente como un sueño. Eun-san se quedó sin palabras otra vez al escuchar eso. La entrenadora continuó. Vine hoy justamente por el cuerpo y la altura de Ian. Escuché que nació en Canadá. Pensé que habría alguien de allá, pero resulta que todos son coreanos. Sí, eso es lo que oí. También escuché que su padre falleció temprano, porque antes, cuando Eun-san todavía se escondía, Ian jugaba hockey y a menudo tenía que vendarse la cara por las peleas. Ian decía que era porque los chicos de la clase se burlaban de él por no tener padre. Eun-san iba a decirle que los ignorara, pero Ian confesó que incluso metían a su madre en esto, diciendo que era madre soltera. Al oír eso, Eun-san saltó de inmediato preguntando quién había sido, dispuesto a ajustar cuentas por Ian. Mirando atrás, Eun-san siente que era un poco inocente y lindo en ese entonces. Ahora todo lo que le queda es ese cuerpo. Lo demás son puros problemas. Justo entonces, Ian caminó frente a Eun-san, quien frunció el ceño con total molestia. Eun-san estaba desconcertado, sin entender por qué la jefa del departamento tenía los ojos brillantes. De repente, Ian dio media vuelta y se fue, dejando a Eun-san irritado. ¿Qué le pasa? Antes siempre me seguía a todos lados, y ahora se pone caprichoso y molesto. Retiró el cumplido de que era lindo de niño.
En cuanto a Ian, nadie sabe qué le dijo al entrenador, pero a este se le iluminaron los ojos y preguntó si Eun-san era jugador de hockey, y como era de esperarse, fue elegido como la pareja de patinaje de Ian. Aunque no quería, Eun-san tuvo que aceptar poniéndose los patines y pisando la pista de hielo. Se dijo a sí mismo que podía hacerlo, que no había razón para estar tenso. Después de todo, era solo una práctica con Ian, y él había entrenado hasta el hartazgo en el pasado. Todos alrededor animaban a Eun-san también. Al ver eso, Ian sonrió satisfecho, pero justo cuando sus pies tocaron el hielo, las crueles palabras de su padre inundaron su mente. El corazón de Eun-san se aceleró y sintió que se asfixiaba. Ian pareció notar que algo andaba mal, porque ahora todo lo que Eun-san podía pensar eran las críticas de su padre y los comentarios mordaces de sus amigos, diciendo que solo fue capitán gracias a su papá. Las manos de Eun-san fueron incontrolablemente a su cuello. Las comparaciones con Ian hacían que respirar fuera una tortura, como si una mano lo estuviera estrangulando, llamándolo inútil. Al ver esto, Ian corrió hacia Eun-san, gritando su nombre con preocupación. Cuando Ian vio el rostro de dolor de Eun-san y sus ojos perdidos, quedó totalmente conmocionado. Eun-san se desplomó, provocando que todos entraran en pánico y desesperación. Eun-san lloraba, mirando a Ian, y susurró con impotencia: «Todo es mi culpa. Si no hubieras aparecido, yo habría». Ian no respondió. Solo le pidió a Eun-san que intentara respirar y lo abrazó con fuerza, gritando que llamaran a un doctor rápido. Eun-san sentía que se hundía en un abismo, a punto de olvidar todo para seguir viviendo. Entonces, ¿por qué?